Bienvenidos a Hablemos de Salud. Este espacio es traído a ustedes gracias a MMM Multiclínica y hoy nos encontramos en la Multiclínica de San Juan. Nos complace que se hayan conectado con nosotros. Mi nombre es Lixamari Pedraza y estoy encantada de poder compartir este espacio con ustedes nuevamente. La enfermedad renal se ha posicionado como una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Existen muchos factores que pueden provocarla, incluyendo el uso inadecuado de algunos medicamentos. Así que para hablarnos un poco más a fondo de este tema tan importante, me acompaña la doctora Katiria Marrero, que ella es farmacéutica, a quien le damos la bienvenida. Hablemos de salud. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por tenerme, siempre es un placer. Estamos agradecidos de su tiempo aquí con nosotros y queremos hablar, ¿verdad?, de la importancia de los medicamentos. ¿Qué daño realmente pueden producir los medicamentos a los riñones de las personas? Pues me encanta que comencemos con esa pregunta porque antes de hablar de qué daño nos puede producir o no los medicamentos es cómo se nos puede dañar el riñón y qué funciones tiene el riñón en nuestro cuerpo. Claro. Para un farmacéutico es muy importante el riñón, un doctor en farmacia. ¿Por qué? Porque el riñón, además de tener funciones excretoras, de balance, ¿verdad?, de electrolitos y demás, tiene función de que una vez el medicamento hace el efecto que deseamos en el cuerpo, el exceso de ese medicamento lo saca de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que no llegue a niveles tóxicos, no vaya a otros órganos a causar otros daños y demás. Y es aquí donde viene, ¿verdad?, de si se va sumando pequeños insultos a lo largo de la vida por el uso debido de medicamentos o dosis por encima de lo normal, frecuencias mayores a las que se supone o un tiempo más prolongado, para lo cual el medicamento fue diseñado inicialmente, el riñoncito poco a poco va a irse dañando. Y a eso se suma la dieta, la falta de ejercicio, otras condiciones o comorbilidades como diabetes, hipertensión, y todos estos factores se unen para entonces hacer un detrimento de lo que es la condición de riñón. O sea que, así que no es el medicamento que sea malo en sí mismo, sino el mal uso de ellos. Correcto, tengo muchos pacientes que cuando vienen a mi encuentro me dicen, yo no quiero ningún medicamento porque todos los medicamentos dañan el riñón. Eso es falso. No todos los medicamentos dañan el riñón. Así que por eso estoy muy feliz de poder estar contigo y poder hablar sobre cuáles sí tienen más riesgo, cuáles no y qué podemos hacer al respecto. Pues entonces, háblenos un poquito de eso. ¿Cuáles entonces serían los medicamentos que sí pueden dañar el riñón, en este caso que estábamos hablando de las enfermedades renales? Perfecto. En el caso de los medicamentos que pueden dañar al riñón, ha sido establecido en toda la literatura de que los antiinflamatorios no esteroidales que lo usamos para el dolor, y existen muchísimos, ¿verdad? Entre ellos ibuprofeno, naproxeno, ninguna marca en particular, pero los ingredientes activos que usualmente lo buscamos en un puesto de gasolina, en el OTC, que son de fácil acceso, un uso por más tiempo del debido puede afectar la función del riñón y con ello no solo causa daño renal, se descontrola la presión, se descontrola el azúcar. También existen antibióticos que pueden causar un daño al riñón e inclusive si ese riñón está por debajo de lo que es normal su función, puede que haya que ajustar ese antibiótico para evitar efectos adversos. A eso se suman los agentes de contraste de algunos estudios. Hay pacientitos que si su función renal está por debajo de cierto número, no debemos utilizar ese contraste. Y ahí es que yo digo de la importancia de uno siempre estar consciente de cuáles son mis condiciones y no necesariamente todo lo que me ofrezcan o lo que el vecino tome o mi amigo tome va a estar indicado para mí, porque en base a mi riñón va a ser la dosis, el tipo de medicamento y la duración del tratamiento. Existen muchos mitos referentes a este tema de los medicamentos y mucha desinformación, yo creo que también, como indicas, hay personas que lo utilizan sin ningún tipo de medida, utilizan el de otra persona, aunque no haya sido recetado para ellos, van a la farmacia, se automedican, pero entonces también está el otro extremo de personas que no quieren utilizar ningún tipo de medicamentos, ni siquiera aun cuando lo necesitan, y dicen, bueno, pues yo no voy a usar ningún tipo de medicamento, yo voy a optar porque todo sea absolutamente natural. ¿Qué usted nos puede decir de esto, doctora? Pues mira, a mí me encanta que somos, ¿verdad? Cuando hablamos de doctores en farmacia, doctores en medicina, nos basamos en la evidencia. Y a mí me gusta siempre, ¿verdad?, disminuir ese contenido a la arroz y habichuela para que el paciente nos pueda entender. Cuando buscamos en la literatura cuál es la primera causa de daño al riñón, es diabetes descontrolada, seguido por hipertensión descontrolada.
¿Y qué es lo que se recomienda para tratar estas condiciones, además de cambios en el estilo de vida? Medicamentos que han sido por años estudiados. Entonces, muchos pacientes me dicen, yo no quiero tomar nada para mi diabetes que no sea natural, pero la guía clínica nos dice es que no hay una evidencia que me diga que lo natural te va a sanar la condición. ¿Por qué? Porque son condiciones crónicas que lo fuimos desarrollando a lo largo de la vida. En adición a esto, muchos pacientes me dicen, yo prefiero tomar lo natural porque lo natural no daña el riñón. Pues cuando buscamos qué evidencia hay, lamentablemente, aunque los productos naturales tienen muchos beneficios, y por eso es que se inició en un pasado la farmacia como la botica, remedios con productos naturales. Y todavía nuestras abuelitas los siguen cargando, muchos de esos remedios que son buenos, no son malos. Claro que sí. Pero no todo paciente es candidato a esos remedios naturales. ¿Por qué? Porque no hay data científica de qué efecto va a tener el que yo use este medicamento natural por un largo periodo de tiempo. No se sabe si provoca piedras en los riñones, no se sabe si disminuye la función renal, no se sabe si me daña el hígado y por consecuente si me dañan otros órganos. Así que esa es la razón por la cual no es decirle no a los medicamentos que son creados en industria farmacéutica, me voy por lo natural, sino individualizar la terapia del paciente. Si usted tiene sus inquietudes, dialóguelo con su doctor, con su especialista, sea sincero, mira, no lo tomo porque escuché tal información, o entre las redes sociales, o en la televisión, o el vecino me dijo tal cosa. Al vecino se lo quitaron porque se le dañó el riñón. No necesariamente es que el medicamento causó el daño renal. Es que el medicamento ya no es seguro a consecuencia de la función del riñón. Porque si está por debajo de 30, por ejemplo, pues hay muchos medicamentos que antes el riñón lo sacaba del cuerpo, como el filtro que es, y ya no tiene la capacidad de sacarlo. Para prevención tengo que descontinuarlo. Pero no fue que ese medicamento te dañó el riñón. Es que por prevención y seguridad debemos descontinuar y buscar un medicamento que no se metabolice por el riñón, que se metabolice por el hígado o por algún otro órgano. O sea, que esto hay que verlo en cada caso de manera individual. Y lo mismo, tanto los medicamentos como los remedios naturales, ambos pueden tener sus beneficios, que los tienen, pero también pueden tener en su uso incorrecto sus consecuencias adversas. Correcto. E inclusive hay productos naturales que interactúan con ciertos medicamentos recetados. Y que es importante decirle al médico si están tomando algo natural. Siempre. Yo siempre digo al paciente, preferiblemente para mí, tráigame todos sus potecitos. Pero si no es posible traer todos los potes, porque ellos me dicen que yo tengo una farmacia en mi casa. Y yo, pero no se preocupe, tráigame la farmacia completa. Porque hay productos en el OTC que son de libre acceso. Por ejemplo, hay pacientitos que tienen un historial de desarrollar muchas piedras. Pues hay ciertos productos naturales o suplementos que no se recomiendan en esta población. Y uno de ellos es la vitamina C. ¿Y cuántos de nosotros no tomamos vitamina C del COVID para prevenir? Pues ese paciente que ya tiene un historial de nefrolitiasis, lo primero que hace nuestro nefrólogo aquí conmigo es, vamos a descontinuar la vitamina C, productos que puedan calcificar el riñón, porque entonces podemos pasar más malos ratos en el hospital y los dolores de las piedras no son nada fácil, ¿ves? Así que no le puedo recomendar a todo el mundo, usa la vitamina C, pero tampoco le puedo decir a todos, descontinúen la vitamina C porque es malo, te va a dañar el riñón. Es la terapia individual y por eso siempre es importante que se sienten con el profesional de la salud para dialogar sobre sus medicamentos y lo traigan todos. Sí, exacto, mencionó la palabra sinceridad, sean sinceros, porque a veces ocultan ciertas cositas y dicen, bueno, cuando los doctores preguntan qué medicamentos utilizan, normalmente cosas como esta, la vitamina C, no pensamos en decir que estoy tomando eso, porque no pensamos que pueden tener una interacción con los medicamentos, pero entonces sí es muy importante que se diga completamente todo lo completito. Y si lo cogió prestadito, el vecino se lo regaló, como me pasó en estos días, un caballero fue a un mercadito donde consiguió unos medicamentos de otro país que los estaban vendiendo y él, esto es un suplemento, cuando verifico tenía diclofenac es un antiinflamatorio no esteroidal que daña el riñón y yo, mire, esto no es una vitamina, esto tiene vitaminas pero tiene un antiinflamatorio y el paciente se había acabado de ver con el nefrólogo, ¿ves? Que si quizás no me hubiera visto a mí, me hubiera mostrado la tabletita, yo hubiera buscado qué ingredientes activos están ahí, él se lo tomaba todos los días pensando que era para la energía, porque tenía muchos componentes de B12, B6 y demás, y en realidad iba a estar dañando más su función de riñón. Qué importante, y la realidad es que no tenemos esa conciencia de que sea tan importante decir absolutamente todo lo que nosotros estamos tomando. Pero entonces, la reconciliación de medicamentos, ¿a qué se refiere eso y qué beneficios tiene que nosotros podamos realizar reconciliación de medicamentos? Pues mira, siempre que citamos al paciente a nuestras multiclínicas y le decimos, usted viene con el doctor en farmacia, el paciente nos dice, pero es que yo tengo mi farmacia
farmacia. Y yo, no, usted va a ver al doctor en farmacia, que es el especialista en los medicamentos, y que es una reconciliación. No es otra cosa que tú me traigas todos tus potecitos, incluyendo los no recetados y los recetados, o que me traigas un listado de todo lo que te han recetado durante el pasado año y vamos a reconciliar. Es decir, yo busco 3 pilares principales que esté indicado. Es decir, estos son tus diagnósticos, estos son tus medicamentos. ¿Están indicados en base a tus diagnósticos? Si no lo están, los necesitas. Si no los necesitas, vamos a detenerlo. Y lo dialogamos con médico primario, con el especialista, para que todos estemos en la misma página. Segundo pilar, ¿este medicamento es seguro para mí? Y ahí el doctor en farmacia mira la función renal, la función del hígado y otros parámetros clínicos. ¿No es seguro para usted? Tenemos 2 opciones. O disminuimos la dosis o lo descontinuamos por seguridad. El tercero y no menos importante es accesibilidad. Usted lo puede conseguir en la farmacia. Usted lo puede costear. No se le está haciendo difícil, déjame pagar ese copago. ¿Qué otras alternativas te puedo conseguir? Siempre le digo, si en mi reconciliación de medicamentos yo cumplo con esos 3 pilares y usted sale empoderado de, ok, estas son mis condiciones, estos son mis medicamentos, los tomo así, así. Yo me siento muy feliz porque se cumplió el objetivo. Dentro de la reconciliación, esto fue un ejemplo de ella, el paciente puede que me traiga 15, 16 potecitos, he tenido pacientes que me traen 32 y cuidado. Si vamos a eliminar el medicamento, yo lo marco con una X. Y se le dice al paciente, vas a ir a tu casita y todos los que tengas con una X los vas a retirar. Y se le instruyen cuáles son los métodos apropiados para el descarte de medicamentos. De igual manera, se le identifican si es AM, PM, para qué es. Nos gusta escribir al frente si es para el colesterol, si es para la presión. Porque es muy difícil. Nosotros nos dedicamos 8 y 9 años estudiando esta profesión y todavía es la hora que hay medicamentos que se nos olvida el nombre. Imagínese usted que quizás no lo ha estudiado. Lo otro que hacemos es ayudarle a hacer su pastillero. Hay medicamentos que para que tengan un mejor efecto de control de sus condiciones y por ende que repercutan menos en el riñón, tienen un orden correcto en ser tomados. Pues le ayudamos, le ponemos pues los que van en la mañana en el pastillero en la parte de la mañana y los que van PM de igual manera. Me encanta siempre identificar al paciente porque, por ejemplo, hay medicamentos que te lo recetaron para 30 días con repeticiones, pero no es para uso de todos los días. El doctor quizás se le olvidó decirte que es para cuando sea necesario. Y usted lo incorpora y es parte de sus medicamentos de todos los días. Y tienes pacientes con 20, 30 medicamentos y la mitad no estaban indicados. Por eso y más, la reconciliación de medicamentos es tan importante. Consejito al menos 1 o 2 veces al año. Sacar su cita con su doctor en farmacia, ya sea en las clínicas o afuera en sus farmacias de comunidad y con su médico primario. Quiero reconciliar, porque puede que el cardiólogo me haya recetado algo que interactúa con lo que recetó el nefrólogo o con lo que recetó la neuróloga. Y quien único lo reconcilia, pues es el doctor en farmacia que se sienta con usted y valida que en efecto todo está indicado y se asegura. Qué bien, qué bien. Así que es bien importante. Sí, definitivamente. Y el doctor en farmacia es esa mano amiga que te ayuda y le ha pasado más. Es muy común que puedan venir los pacientes y que cuando hacen esa reconciliación de medicamentos tengan más medicamentos de lo que deberían estar bebiendo. Es mucho más común de lo que pensamos. Existe algo que se conoce como polifarmacia. Polifarmacia es cuando tomamos 8 medicamentos o más. ¿Cuál es el problema de esto? Que comenzamos a dar medicamentos para comenzar a tratar efectos secundarios de otros. Se conoce como cascada farmacológica. Y cuando tú verificas esos 4 medicamentos extra, en realidad no estaban indicados. Y tuvimos que seguir dando medicamentos para otros asuntos. Así que es bien importante esa sentadita con tu doctor en farmacia y reconciliar tus medicamentos. Y me gusta mucho lo que dices de la accesibilidad, porque eso es un factor bien importante también para que las personas puedan tener lo que necesitan. Pero también háblanos un poquito de cómo un paciente puede contrarrestar un posible daño a los riñones, pero sin dejar de tomarse lo que necesita, Claro, en primer lugar, tomar los medicamentos como fueron recetados. Eso se conoce como adherencia. Adherencia es tomar los medicamentos según fueron prescritos. Número 2, no tomar medicamentos prestados del vecino, por más mal que nos sentamos y a él sí le funcionó. Primero consúltelo con su médico de cabecera o con sus especialistas. En tercer lugar, sabemos que tenemos mucho acceso a los medicamentos over the counter u OTC y son para nuestro uso en realidad, ¿verdad? En teoría son dosis seguras para nosotros, por eso es que no requieren receta médica. Pero siempre en la parte de atrás hay una tablita que te dice cuál es la cantidad máxima
máxima de días que lo puedes utilizar. Okay. Y ahí te vas a dar cuenta que la mayoría no se debe usar por más de 5 a 7 días. Y muchas veces el paciente no se da cuenta, lleva 10 años en Benadryl y no se da cuenta, o en algún otro medicamento, o 10 años en antiinflamatorio y no se ha dado cuenta. Así que lo otro bien importante que va de la mano es la nutrición. De nada vale tener los mejores medicamentos que me ayuden al riñón si no seguimos una buena nutrición, un buen estilo de vida. Así que esos son otros aspectos que puede utilizar el paciente para ayudarse a sí mismo en esto de la enfermedad renal. Y de hecho que lo dicen en los medicamentos en la parte de atrás, si esto persiste durante más de tantos días, debe buscar ayuda médica. Claro, claro. Pero entonces ya los pacientes que utilizan muchos medicamentos o los OTC hoy están escuchando esto y tal vez se están preguntando cómo yo puedo saber si en realidad tengo algún problema en los riñones. ¿Hay alguna alerta, hay algún síntoma que se pueda presentar? Es muy interesante porque la enfermedad crónica de riñón comienza asintomática. Hay 5 estadios principales que va desde el 1 hasta el 5. El 1 es el menos severo. Usualmente no vamos a tener sintomatología. No es hasta que llegamos al tercer, al quinto, que ya es enfermedad crónica, estadio 3, A, 3B, y que vamos camino quizás a un 5, que es para end-stage renal disease o estadio final, que ya se acerca ya a diálisis, que el paciente comienza a experimentar síntomas. ¿Cuáles son? Son muy pobre específicos. Dolor de cabeza. Se le puede dar a cualquiera con cualquier condición. Fatiga. Cualquiera va a pensar que es problema de tiroides. Lo que llegan a que es el riñón, pues ha pasado tiempo. De igual manera, hay pacientes que la presión se le comienza a descontrolar, el azúcar se comienza a descontrolar. Y ahí es que vamos viendo síntomas. Mi consejo, prevención es la clave. Hacer tus análisis de rutina, porque ahí el doctor te mide lo que es la creatinina, función renal, y siempre y cuando no esté por encima de 60, estamos bien. Baja de 60, tenemos que buscar ayuda médica. Y por eso es, ¿verdad?, la importancia del cernimiento, además de la reconciliación de medicamentos. Seguirlos de cerquita, muchas veces nos hospitalizan. Luego del hospital hay veces que salimos con problemitas renales, son transitorios muchas veces, no es para uno, ¿verdad?, preocuparse de más, pero sí buscar la ayuda y la evaluación médica para asegurarnos de que todo está en orden. Y ha tenido la situación de pacientes que cuando van a hacer la reconciliación de medicamentos y se le indica, mira, estos medicamentos no debería o les recomendamos que muestran un poco de resistencia o como que dicen, no, pero es que eso me lo recetó mi doctor, yo no lo puedo dejar. ¿Cómo se trabaja con esos casos? En primer lugar, yo le dejo saber al paciente que nada de lo que estamos hablando va a ser un secreto para su doctor, sino que al final del encuentro vamos a imprimir la nota médica con las recomendaciones y se le va a enviar a él en sobrecito sellado. También hay una plataforma donde el médico primario puede entrar y ver todos los cambios que se le hicieron en la multiclínica. Lo otro es que me gusta siempre incorporar al especialista. Idealmente esa reconciliación de medicamentos se hace el mismo día que el especialista o luego de la cita, para que el paciente vea que esto no es un asunto que estamos trabajando por separado. Muy bien. Queremos tratar precisamente el problema que nos ha traído hasta una polifarmacia, que es que quizás ninguno se está comunicando porque hay muchos pacientes, porque trabajamos en lugares distintos. Así que como doctora en farmacia yo quiero que esa comunicación prevalezca. Siempre me gusta que el paciente se sienta en confianza. Yo lo que hago muchas veces aquí, yo pues voy a llamar al nefrólogo un momentito para que nos dé su opinión. Cuando el nefrólogo entra y yo comienzo a discutir el caso. Mire, doctor, encontramos tal y tal cosa, entendemos que por tal laboratorio fulana se puede beneficiar de dejar este medicamento. ¿Qué usted opina? Entonces, cuando ese paciente ve la dinámica de que sí, doctor, está de acuerdo, ahí pues se empodera más de su condición. A la que pierde esa primera vez ese miedito y adquiere la confianza, y el resto de los encuentros son mucho más fáciles. Porque cuando ven que los laboratorios mejoran, su cara les cambia. Hay varios medicamentos que se utilizan comúnmente para los triglicéridos y en muchos pacientes me aumenta la creatinina y falsamente pensamos que tenemos enfermedad renal. Y esos pacientes que nos han hecho caso y le decimos, mira, quédate con este y deja este. 3 meses más tarde su función renal mejora considerablemente. Y tú ves su cara de tranquilidad, porque asociamos problemas de riñón, ay, voy para diálisis. No necesariamente. Queremos a través de el nutricionista, el educador en salud, el nefrólogo, el primario, el farmacéutico, ayudarte a identificar tus barreras y quedarnos donde estamos o mejorar, evitar que progrese la condición. Y todos esos recursos el paciente los encuentra definitivamente en la multiclínica. Y esa es la ventaja de la multiclínica, donde pueden estar todos los especialistas que necesita junto con el doctor en farmacia atendiéndose de la mano el uno del otro y no tiene que recurrir a un lugar externo, sino que los puede encontrar en un mismo lugar. Y si fuera un lugar externo, tenemos toda la documentación para que todos tus doctores externos se sientan parte del proceso. Como siempre digo al paciente, nosotros somos una mano amiga de tu médico primario, de tu farmacia,
sea, y yo como farmacéutica soy el enlace. Bueno, ¿y qué consejo le podría dar a las personas para que hagan esa cita con el doctor en farmacia y que precisamente se sientan en confianza y que puedan tener la certeza de que todo esto es así y de que no tienen nada que temer? Número 1, que no tiene que cambiar de farmacia. Su farmacia sigue siendo su farmacia de predilección. Su médico primario sigue siendo su médico primario. Y esto es una mano amiga que te va a ayudar a que tus medicamentos estén indicados, sean seguros y accesibles. Llamar a las multiclínicas al contacto que ustedes le proveerán más adelante para que puedan sacar la cita. Usted va a pedir, quiero cita con mi doctor en farmacia para reconciliación de medicamentos. En un bolsito echa todos los potecitos, que de los demás nos encargamos nosotros. Muy bien. Bueno, pues gracias, doctora, por tan valiosa información y estamos agradecidos con su tiempo y esperamos tenerla más adelante con nosotros aquí en Hablemos de Salud. Así que ha sido un placer. Y bueno, recuerden que pueden coordinar sus citas precisamente llamando al 787-522-2482 de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5 p.m. Gracias a MMM Multiclínica por permitirnos este espacio. Hablemos de Salud. Y a ustedes, gracias por su sintonía y será hasta el próximo episodio en Hablemos de Salud. Buena salud para todos.